Bien, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver este tema de fuentes de financiamiento a corto plazo y básicamente pues es otra forma de obtener financiamiento. Eh, También vamos a ver más abajo que es una manera de llamarle, es el crédito comercial que muchas veces se da entre pequeñas empresas que se dan mercadería al crédito. No es necesario muchas veces acudir a un banco para poder adquirir efectivo y después comprar mercadería. Si logramos obtener esta confianza a la larga de un proveedor que nos dé mercadería al crédito. Eh, Aquí en la parte numérica pues vamos a ver que en algún momento hay también un descuento por pagar pronto la mercadería que tenemos o que nos dieron al crédito. Y obviamente si no pagamos antes de la fecha o en ese periodo que nos ofrecen el descuento, pues tenemos que pagar el valor que normalmente hicimos la compra. Entonces acá nos indica ya en esta parte que las deudas a corto plazo son por lo general más riesgosas que las deudas a largo plazo. También bien es cierto que son menos costosas y pueden obtenerse con mayor rapidez y bajo términos más flexibles. Es lo que les comentaba, eso de la rapidez, porque si logramos obtener la confianza de un proveedor nos da esa mercadería. Acá el crédito a corto plazo se define como cualquier pasivo que haya sido originalmente programado a reembolsarse dentro de un año. O sea, estamos hablando que todo lo que debamos en el término de un año pues es corto plazo. Dentro de estas fuentes pueden mencionarse los gastos acumulados, las cuentas por pagar o los préstamos bancarios. Y pues gastos acumulados muchas veces son ese tipo de gastos que todavía no tenemos la obligación de pagar. Podríamos pensar en el recibo de energía eléctrica que nos da un plazo para pagarlo, ¿verdad? Las cuentas por pagar es esto que hablaba de un crédito que nos podrían conceder por alguna mercadería. Y los préstamos bancarios, muchas veces las empresas podrían tener, como ya vimos en el primer tema, quizás solo necesidad de financiamiento de unos 6 meses. Entonces está dentro de este rango que sería dentro de un año. Acá ya nos definen los gastos acumulados. Se refiere a que continuamente se recurre a responsabilidades de corto plazo. Responsabilidades como salarios e impuestos que incrementan espontáneamente con las operaciones. Dentro de ellos se pueden mencionar los sueldos pendientes de pagar a los empleados, los impuestos sobre las ventas, es decir, el IVA, el seguro social, lo que se paga de IX. Estos gastos acumulados aumentan de forma proporcional al aumento de las operaciones de la empresa. Además, este tipo de deuda se considera libre de costos debido a que no se paga ningún interés explícito sobre los fondos obtenidos por medio de estos gastos acumulados. Y sí, es cierto con esto de los sueldos, para empezar, ¿verdad? Normalmente las personas cuando trabajamos por un sueldo, trabajamos primero y hasta el final nos pagan. Entonces estamos como financiando esos días que trabajamos hasta que se llega el pago. Los impuestos como el IVA pues se cobran, por decirle, en este mes que estamos, pensemos hoy 3 de octubre, y lo tendríamos que pagar, si nos tocara que declarar ese IVA hasta el otro mes. Entonces nosotros posiblemente lo recibimos en este mes ese IVA y lo podemos utilizar en otras operaciones, pero con el cuidado de pagarlo el siguiente mes en una fecha estipulada como máximo. Y lo mismo el seguro social, cuando
nos pagan un salario, pues no nos pagan completo, sino nos descuentan ese parte del seguro social y es que casi un 5%. Y pues la empresa normalmente, si a nosotros nos pagaran día 29, por ejemplo, no al día 30 ya están viendo esto al seguro social, sino que hay una fecha máxima, me parece que es cada 20 días máximo del siguiente mes, todavía se puede quedar el empleador con este dinero y utilizarlo muchas veces para pagar otros gastos y de esta forma pues tener esta clase, como decimos acá, de financiamiento a corto plazo, ¿verdad? Y algo interesante es que, como dice acá, está libre de costos, excepto, claro, si nos pasamos con el IVA a la fecha que es o el seguro social, pues sí hay unas penalizaciones y ahí sí nos podría complicar mucho más el panorama financiero, podría ser algunas multas fuertes, ¿verdad? Sin embargo, dice, las empresas tienen poco control sobre su prolongación de tiempo que utilizan estos recursos porque, por ejemplo, los sueldos y los impuestos tienen fechas específicas que la ley señala para que se paguen. Entonces, en este sentido, si no se pueden pasar, como les decía, de esas fechas límite porque podrían tener algún recargo o multas y eso ya desvirtúa usar financiamiento, pero después pagar multas no tiene sentido, ¿verdad? Otra fuente, pues acá nos dice las cuentas por pagar, es el crédito que se crea cuando una empresa le compra al crédito a otra. Aquí es lo que les mencionaba de esta mercadería del crédito. Por lo general las empresas compran al crédito a otras compañías y registran la deuda resultante como una cuenta por pagar o como proveedores, que es la que usábamos a veces en contabilidad. Este tipo de financiamiento recibe el nombre de crédito comercial. Este tipo de crédito es más frecuente en las empresas pequeñas porque en muchas ocasiones tales empresas no califican para ser financiadas por otras fuentes, por los bancos. Si eso ocurre, como les decía, en empresas pequeñas, porque si ir a un banco muchas veces le piden requisitos ya más formales, una formalización como empresa con pago de impuestos muchas veces y esto no todas las empresas se han formalizado. Entonces acá nos dice, por ejemplo, suponga que una empresa compra a crédito 2.000 diarios basado en que le conceden 30 días de crédito. Entonces se aprovecha los 30 días de crédito a razón de 2.000 diarios. Se endeudará o financiará por 60.000, ¿verdad? Que es el resultado multiplicar 2.000 por 30 días. Ahora acá nos dice cuál es el costo del crédito comercial, que es la parte numérica que vamos a desarrollar. Y nos indica que las empresas que venden al crédito tienen por lo general una política de crédito que incluye ciertos términos de crédito de esa cuenta. Supongamos que la empresa Comoda vende camisas al crédito a 100, pero si usted cancela dentro de los 10 primeros 10 días de estos, le concede un descuento del 2%. De lo contrario, si paga en una fecha posterior o hasta el día 30, aquí nos están dando 30 días, deberá cancelar los 100. Entonces yo les decía al principio que había en algunas ocasiones con esa relación comercial con las empresas que si pagábamos antes, en este caso dentro de los primeros 10 días, nosotros nos dan 30 días de crédito, pero si pagamos dentro de los primeros 10 días, en lugar de pagar 100 de la camisa, pagaríamos el 2% menos, que sería 2 quetzales menos, pagaríamos 98. Entonces dice, observe usted que el valor verdadero de la camisa es de 98, porque cualquier cliente puede comprarla y pagar dentro de los primeros 10 días pagando al contado. Le concederán el 2% de descuento. Por consiguiente, esos dos son una especie de interés o recargo, claro. Si la camisa cuesta 98 y nos están vendiendo a 10, pues nos están recargando 2 quetzales como una especie de interés.
por otorgarle el crédito del día 11 al 30, es decir, lo que veíamos aquí anteriormente. Si pago dentro de los primeros 10 días, tengo estos 2 quetzales de descuento, pero si estoy pagando del 11 al 30, tengo que pagar los 100, es decir, esos 2 quetzales más, que es como el interés o recargo que nos dice aquí, ¿verdad? La pregunta que debe hacerse es si usted podrá obtener un crédito similar de algún otro prestamista en mejores términos, digamos un banco. Entonces sí, lo que vamos a ver aquí en la parte numérica es ver qué tasa de... Acá nos dice el costo aproximado de abandonar un descuento en efectivo, pero básicamente es calcular una tasa de interés de acuerdo al ejemplo que vamos a ver en el siguiente video.